¿Te ha pasado que te tienes que esforzar demasiado para que el azúcar amanezca abajo de 100 miligramos? Con tantito que te salgas de tu régimen, el azúcar vuelve a subir. Eso no es normal, esto es un signo de un metabolismo catastrófico. Es como por ejemplo un automóvil, un carro que no enciende por la mañana y todos los días le tienes que pasar corriente, le tienes que echar más gasolina para que pueda prender. Eso no es normal. Un automóvil, un carro tiene que prender, como decimos en México, al llavazo. Y el error que cometes es que te estás forzando demasiado, causándole más estrés metabólico y así nunca vas a poder revertir por completo. La glucosa tiene que estar abajo de 100 miligramos en ayuno sin que te esfuerces exageradamente. Y la solución es mucho más sencillo de lo que parece, que en este video te voy a compartir 4 cosas que puedes empezar a hacer para que no tengas ese metabolismo catastrófico. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, yo soy médico internista y me enfoco en ayudar a las personas a bajar su azúcar de forma natural para que no dependan de medicamento y por supuesto no dependas del glucómetro. Eso de estarte picando todos los días 5 veces al día no es normal. Y si tú tienes diabetes tipo 2 hay una salida. Si no sabes qué hacer y ya te cansaste de vivir con miedo por el azúcar alta y sus complicaciones, esta es tu oportunidad porque tenemos inscripciones a nuestro programa Bootcamp Sugar Care que iniciamos el 1 de septiembre del 2025. Únicamente nos quedan 100 lugares al momento de grabar este video. Hoy es 14 de agosto para guiarte paso a paso: alimentación, cortisol, ayuno intermitente, qué estudios hacerte, qué significan tus análisis, y si usas medicamento te guiamos para que vayas ajustando tu dosis hasta que puedas suspenderlo por completo. Entonces, un metabolismo catastrófico en el hospital se le llama un poco diferente, se le llama respuesta adrenérgica inapropiada. Haz de cuenta que una persona que está críticamente enfermo, está conectado al ventilador, está con diálisis, infección grave, pues su cuerpo está batallando tratando de sobrevivir. Y uno le pone antibióticos, medicamento para la presión, suero, electrolitos, etc. Y cuando esa persona, digamos, sobrevive, se recupera, por alguna razón su cuerpo todavía está a 1000 revoluciones, cuando su cuerpo ya no necesita esto porque ya se curó, por así decirlo. Lo mismo pasa con las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Se están esforzando demasiado, están cargando demasiado trabajo a su cuerpo y es eso precisamente lo que no te permite bajar el azúcar por debajo de 100 miligramos. Cuando tú te tienes que esforzar demasiado con tu alimentación, estar pesando la comida, hacer ayunos extremadamente largos, 3 horas de ejercicio, estás sobrecargando tu cuerpo. Velo de esta forma: tu páncreas está trabajando de más, tus células están a 1000 revoluciones por minuto. Esto genera inflamación crónica en tu cuerpo, problemas del cortisol, y tu cuerpo se acostumbra a estar quemando mucha energía y tienes un metabolismo acelerado. Eso no es normal, es decir, a veces el cuerpo se acelera, sí, pero regresamos al punto de equilibrio, y a veces el metabolismo también baja. Nuevamente volvemos al punto de equilibrio. En un metabolismo catastrófico eso nunca sucede, siempre está a 1000 revoluciones por minuto y eso es lo que no te permite controlar tu glucosa y quitar medicamentos. El problema es que no sales de ese círculo, ya quitaste carbohidratos y aún así el azúcar está alta. ¿Qué es lo que tú haces? Bajar más carbohidrato. El azúcar está alta, estoy haciendo 20 horas de ayuno. ¿Qué es lo que tú haces? Voy a hacer más horas, voy a hacer 24 y 30. Y probablemente lo que tienes que hacer es en dirección opuesta: consumir más carbohidratos, hacer menos ayuno intermitente y dejar de estresar a tu cuerpo de esa forma. Esto únicamente te va a llevar a malos resultados. Yo siempre le digo a las personas: juzga tus acciones por tus resultados. Si eso que estás haciendo tienes 3 meses y no has alcanzado tu objetivo, no te esperes más tiempo, analiza, reflexiona y corrige. Así que el primer consejo es ese: detente, tómate una pausa. No se trata de que hagas los cambios rápido y que te esfuerces de manera súper agresiva. Te pongo un ejemplo: hay personas que yo les digo, usted puede revertir por completo, su páncreas funciona bien, vamos a hacer el ayuno de 16 horas y bajar carbohidratos de esa forma. Ah, no, al día siguiente se avientan ayunos de 26 horas y quitan por completo los carbohidratos, se van al extremo. Y esto no es así, tu cuerpo no requiere extremos, requiere nada más ciertos ajustes
es darle tiempo, constancia y listo, sin estresar demasiado tu cuerpo. Si no, lo vas a llevar a un metabolismo catastrófico y eso es lo que no te va a permitir revertir por completo. Así que detente, una pausa, reflexiona, bájale un poquito a las revoluciones y esto acompañado del segundo consejo. Si no lo has hecho, hazte estudios de laboratorio, busca la forma de hacértelos. Eso te va a dar una orientación en cuestión de cómo funciona tu páncreas, resistencia a la insulina, cortisol, inflamación y después de esto, porque si no eres médico y no te dedicas a esto, vas a tener mucha confusión y te vas a guiar por la información de internet, pero créeme, te vas a equivocar. Los laboratorios no se interpretan únicamente tomando en cuenta los rangos de referencia, se interpretan tomando en cuenta tu contexto, tu historial, tu avance, tus complicaciones, tus medicamentos. Y para eso muy probablemente necesites un acompañamiento, una consulta, un programa, un reto, un curso, alguien que te ayude a interpretar de forma correcta esos estudios de laboratorio. Si no, te va a pasar lo que le pasa a muchas personas. Doctores, que llevo 2 años haciendo esto, al principio estaba bien y ahora el azúcar está en 200. Oiga, pero nunca se checó. Sí, me he estado haciendo estudios. Ok, pero ¿quién se los interpretó o dónde llevó el seguimiento? No, pues prácticamente lo hice por mi cuenta. Ahí está el error, te vas a equivocar, algo no te va a salir de forma adecuada. Y si lo haces bien, te vas a tardar 1, 2, 3 años en revertir. Y si lo haces acompañado, te tardas 3 meses. 4 meses. ¿Vale la pena? Por supuesto que sí. Y mi cuarto consejo es revisa tu rutina diaria. Si tu rutina diaria está llena literalmente de actividades para cuidar tu salud y estás descuidando tu esfera social, tu esfera familiar, tu esfera académica, eso no está bien. El mensaje aquí es, hay que cuidar la salud, pero sin desequilibrar otras áreas de tu vida. Si tú le dedicas el 100% de tiempo, 100% de energía y 100% de dinero únicamente a la esfera de la salud, eso no está bien porque tiene que haber un equilibrio y a lo mejor está bien en cierto periodo, 2, 3 meses, pero después tienes que retomar tu vida. No es posible que estés dedicándole todo tu tiempo, toda tu energía a estar saludable porque si no lo haces, el azúcar vuelve a subir. Eso no es normal. Es un signo de metabolismo catastrófico. Recuerda, haz una pausa, reflexiona, haz estudios, cuenta con un acompañamiento y revisa tu rutina diaria. ¿Cuánto tiempo le dedicas a vivir? Y si ves un desequilibrio, probablemente ahí está el error. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video te ayude bastante. Y recuerda, esta puede ser tu oportunidad. Nosotros en SugarKet te vamos a guiar de la mano en este 1 de septiembre Bootcamp para que de una vez por todas lo reviertas por completo, no dependas de medicamento y tampoco dependas del glucómetro.